El gobierno termina reconociendo oficialmente 9 muertos. Están entre 500 y 600. Murieron 500 personas. No se saben cuántos muertos, pero fueron miles. Eso es una masacre. Cuando empieza el siglo XX en Colombia, ya podemos decir entonces que la United Fruit Company se interesa en nuestras tierras, que tenían unas ventajas comparativas con las tierras de los países centroamericanos y empezaron a sembrar el banano, inicialmente comprando algunas tierras y simultáneamente expropiando a algunos colonos y alquilándole tierras a grandes terratenientes. La United Fruit Company significó muchas cosas para el Caribe. Se volvió una zona de bonanza. Era justamente una riqueza fundada en un monocultivo que era el de banano y en una sola forma de comercialización, porque si alguien de la región intentaba comerciar por fuera de la United era bastante difícil, ya que la United tenía el control y el monopolio de muchas de las vías de comunicación. Bastaría con leer el libro de Álvaro Cepeda Zamudio, Cienaguero de nacimiento, donde describe cómo vivían los peones agrarios y cómo vivían los gringos. Los americanos vivían aquí. Esto era, mejor dicho, una alfombra verde, donde constantemente estaban limpiándolo. Habían aves del paraíso, gallinas de Guinea. Además, había una piscina. De este lado quedaba la piscina ahí detrás. Porque este era un país dentro de otro país. La fiesta corría por cuenta de la empresa, de los pueblos, corría por cuenta de la empresa. El ejército, la policía, eso corría por cuenta de la compañía. Todo, los carros, camiones, todo lo que usaban, eso corría por cuenta de la empresa. El ferrocarril, por cuenta de la empresa. Los trabajadores que contribuían a esta riqueza lo hacían en condiciones bastante pobres, bastante difíciles, porque no estaban vinculados formalmente a la empresa, sino que trabajaban a destajo por jornales, un día sí, un día no. El banano para Ciénaga fue el cielo para una pequeña élite, pero fue el infierno para la gran mayoría de los trabajadores. En Colombia se venían dando ya unos movimientos en las grandes ciudades, allí se habían formado primeras semillas de organización sindical. Aquí en la zona bananera vinieron franceses, italianos que profesaban una visión política anarquista a tratar de promover organizaciones en los trabajadores para reclamar sus derechos y movilizarlos hacia la protesta social. Esa casa tiene historia porque ahí se le dio nacimiento al sindicalismo en Colombia. El sindicalismo nació en los años 20 con la presencia de María Cano, de Raúl Eduardo Maecha y sus compinches. Esos líderes obreros que lograron hacer contacto con las organizaciones que tenían los trabajadores acá, la Unión Sindical se llamaba, y lograron ir promoviendo y hacer aprobar un pliego petitorio de 9 puntos. Ese pliego lo que buscaba era que se cumpliera la legislación, la escasa legislación laboral que había en Colombia, por ejemplo, que se les pague quincenalmente, que se les pague en dinero. El descanso dominical, el que fuesen reconocidos como obreros contratados, que tuvieran seguridad social, cesantías. El comunismo se apoderó de la mentalidad de todos esos trabajadores. De 100 trabajadores, uno medio sabía leer, escribir. El resto no sabía nada. Nada. Pero tenía todas las garantías de la empresa. Entonces, ¿qué pasó? Que se aprovecharon de esa ignorancia de todo ese personal. No hubo forma de que se escuchara a los trabajadores, lo que fue cada vez más radicalizando la situación. Hasta el extremo que los trabajadores tuvieron que venir a la plaza de la estación de Ciénaga convocados en la idea de hacer una marcha hacia la ciudad de Santa Marta. Se dice es que el gobernador de Magdalena en ese momento había anunciado que quería ir a dialogar con los trabajadores pues, para levantar la huelga. El gobierno la trata casi que inmediatamente como un problema de orden nacional, de orden público, envía militares, envía al general Carlos Cortés Vargas. Acompañado de un decreto del gobierno
en que se declara cuadrilla de malhechores a toda reunión de trabajadores de más de 5 o 10 personas, creo. Se establecieron unas metrallas en esa época conocidas popularmente como las María Palitos, en 2 o 3 sitios estratégicos. Uno de los capitanes del ejército se comunicaba a través de un parlante con los trabajadores y les exigía que abandonaran la plaza. Primero les dijo, les doy 5 minutos para que se retiren, pero era mucha gente, mucha gente. García Márquez dice que el pueblo y que gritó, les regalamos el minuto que falta. Y los trabajadores permanecieron en el sitio y dispararon contra ellos. Yo creo que la gente no pensaba que les iban a disparar. Ese día se dice que Cortés Vargas ordenó una fosa inmensa en los alrededores de Ciénaga hacia Santa Marta, una fosa inmensa, y ahí echaron algunos de los cadáveres, porque otros los sacaban en un camioncito Ford, que fue el camioncito Ford que mi mamá vio aquí desde el balcón de la casa Morelli, vio que iba hacia el mar con los muertos. Naturalmente no hay que pensar que el gobierno ejerció ninguna presión para que se reconociera la justicia de los obreros. Estos eran colombianos y la compañía americana, y dolorosamente lo sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. Fue con la denuncia de Gaitán al año siguiente, cuando se adquiere un poco como la conocimiento de lo que ocurrió allí. Gaitán, que era positivista, o sea, que iba a la realidad, que era inductivo y no deductivo, no podía hacer especulaciones a partir de la ley del materialismo histórico, como lo hacían los demás, sino yendo y comprobando los hechos. Por eso viaja a Ciénaga, encuentra cadáveres, encuentra gente enterrada en fosas comunes, y para mostrar las pruebas, como se hace en el derecho penal, llevó los restos de un niño para presentarlo en el Congreso. Entonces, eso produjo una gran conmoción. La única discrepancia entre los recuerdos de todos fue sobre el número de muertos, que de todos modos no será la única incógnita de nuestra historia. Realmente hay que abonarle a García Márquez el haberla sacado un poquito de cierto rincón histórico en el que estaba. García Márquez no escribió la masacre de las bananeras. El hecho histórico sucedió más allá de García Márquez, y en los años posteriores el debate se ha centrado demasiado en lo que dijo o no dijo García Márquez sobre ello. Su interés estaba en narrar y en contar lo que había en torno a esa violencia, no quedarse en la crónica roja de cuántos mataron y de cómo los mataron, sino qué significaba esa violencia, qué significó para los vivos que quedaron, por qué se llegó a ese estado de cosas. Su exageración en particular de su estilo literario, decidiera hablar de 3.408 muertos en la masacre, se va a convertir luego en una especie de comodín político que van a usar muchas personas para decir que la masacre fue inventada por García Márquez. Nombra la masacre de las bananeras, es que es otro de los mitos históricos que traen siempre en la narrativa comunista, donde tienen unas cifras que ni siquiera hoy consigue usted esa mano de obra para que contrate como trabajadores bananeros. De hecho, Gabriel García Márquez crea el mito de los 3.000 trabajadores asesinados. No los consigue usted hoy ni recogidos de las poblaciones vecinas para que vayan y le trabajen. Eso no es cierto. Ella dice
que allí en ese reducido espacio que ella conoció ahora, ahí no caben ni 200 personas. Pero aquí todavía yo tengo un testigo de 92 años que puede hablar de los kilómetros que tenía de pronto 1 o 2 kilómetros de largo, que tenía el playón de Ciénaga donde estaban acampados los obreros. Hay que tratar de compaginar la memoria histórica, que es la de los investigadores, de los historiadores, con la memoria colectiva, para que la gente precisamente tenga mayor capacidad de actuación, de libre albedrío. Si uno no conoce lo que pasó, no tiene ni idea de qué puede pasar. Hoy en día, cada vez que hay una movilización social, lo primero que dice el gobierno es: están infiltrados por comunistas, por subversivos, etc. Más o menos la misma historia de hoy. La protesta social, 90 años después de la masacre, equivale a que a uno lo estigmaticen como si fuera un Castro chavista. La Constitución del 91, que reemplazó la vieja Constitución del 86, permite, pues, digamos, una serie de mecanismos de participación. Uno de ellos la protesta, y se supone que está consagrado legalmente como un mecanismo de participación ciudadana. Pero en la práctica, pues, según los talantes de los gobiernos y coyunturas, pues hay represión a ella o no. En el ámbito social, respetamos la protesta social, pero también creemos que esta debe ser una protesta ordenada, que verdaderamente represente los intereses de todos los colombianos y no solo de un pequeño grupo. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. La masacre de las bananeras nos da lecciones sobre lo que pasa cuando un movimiento de protesta se estigmatiza, se le quita cualquier validez política y se trata solamente como un problema de orden público. No podemos construir identidad y pertinencia social de un pueblo si la historia, como ocurrió con los hechos fácticos demostrables, se oculta y se invisibiliza.